internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Comunidad Creativa de Educación Libre y hoy estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con mi amiga Soraya Ochoa, que ya tengo un buen rato de conocerla. A ella tuve la oportunidad de conocerla en un grupo de homeschoolers que tuvimos hace tiempo y conocimos a su hijo súper chiquito y ya resulta que ya está también bien grandote. Y pues bienvenida, Soraya, gracias por habernos dicho que sí, y a pesar del día y la hora y todo, aquí estás con nosotros y yo te lo agradezco mucho. Hola, Rox, muchísimas gracias a ti, gracias por pensar en mí, por pensar en este tema, por pensar en los chicos, también con necesidades educativas especiales también, o barreras para el aprendizaje también. Y pues muchísimas gracias también, encantada de conocer, encantada de estar con ustedes, encantada de conocerte también a ti desde hace tanto tiempo. Gracias. Ok, bueno, si tú estás aquí con nosotros y quieres ayudarnos a compartir, a difundir, a darle like, etcétera, pues te lo agradeceremos mucho. Y también si quieres a lo largo de la charla anotar tus preguntas para Soraya, las estaremos contestando todas. También si quieres mandarla a saludar, en fin, todo lo que quieras, ahí lo puedes poner en los comentarios y estaremos atentos para cualquiera de sus dudas. Bueno, pues vamos a comenzar aquí y vamos a platicar que Soraya tiene una especialidad con niños, ahora sí que especialidad con niños especiales. Y eso, realmente, cuanto a los que nos dedicamos a la educación, es algo bien importante y muy necesario, y que no le damos tampoco a veces la importancia que tiene. Ella es cofundadora y directora del centro AE. Y pues ella es de aquí de Cuernavaca y aquí trabaja con chicos especiales en Cuernavaca. Y bueno, yo aquí la conocí y da cursos y talleres para maestros, para un montón de personas que necesitan de este tipo de capacitación. Y realmente también ha participado en algunas conferencias de homeschooling. La han invitado varias veces y ha sido de gran ayuda y de gran apoyo, porque la verdad es que sí, realmente es un tema como que siempre se deja de lado, ¿no? Entonces, realmente me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y lo que yo te quiero preguntar, Soraya, es ¿por qué crear un centro como en el que tú trabajas o al que tú ofreces tus servicios? Ok, bueno, todo empezó hace 20 años, que yo tenía, mi hermano hace 20 años tenía 4 años. Entonces, recibimos el diagnóstico de autismo, ¿no? Mi hermano tenía autismo y epilepsia. Entonces, lo que pasó ahí fue que empezamos, en ese entonces no había información realmente sobre lo que era autismo, no había información, ¿no? Era como muy complicado. Y bueno, Cuernavaca, pues todavía más complicado. Entonces, se empezaron a buscar terapias, se empezaron a buscar especialistas, y bueno, sí empezó a asistir mi hermano a varias terapias. Tristemente, en algunas le daban un diagnóstico súper desalentador, ¿no? Así de, no, es que nunca va a caminar, nunca va a hacer esto, nunca aquello, nunca va a tomar las cosas, no va a comer solo. Entonces, porque precisamente íbamos con personas que no sabían sobre el tema de autismo. Entonces, solamente veían como una parte. Entonces decían, no, tu hijo no va a hacer esto, no tiene intención comunicativa, decían en ese entonces a mi mamá. Entonces lo que hicieron mis papás, bueno, yo era niña ahí. Entonces empezaron a buscar en Ciudad de México. Empezaron a ir a un lugar en Ciudad de México y resulta que mi hermano siempre estaba como moviéndose, corriendo de un lado a otro, de esos niños que están mirando para todos lados, las manitas, le detienes manitas y ahora son los pies, detienes los pies y ahora es la cabeza, detienes la cabeza y ahora son los ojos, ¿no? Entonces era como bien complicado. Y curiosamente en esos lugares donde, a pesar de que era para atender a niños con autismo, no podían atender a mi hermano.
salían a los 10 minutos, así conté, aquí está, señora, ya no podemos a terapia. Y mi mamá sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer, no? Y le decían, bueno, está bien que entre, pero va a entrar a una de sus hermanas, ¿no? O alguien que entre con él, preferentemente hermanos, porque si entraba papá o mamá, su comportamiento pues cambia, ¿no? Los niños se hacen como que más difíciles de trabajar, no quieren hacer las cosas. Entonces allí va una hermana o la otra. Y bueno, entonces después mi mamá pedía mucha bibliografía. ¿Qué podemos leer, aprender sobre autismo? Porque nadie nos decía realmente qué era, no teníamos ni idea, veíamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Entonces nos daban bibliografía y a mi mamá le parecía buena idea que yo la leyera, ¿no? Porque yo era la que se supone que leía, que resumía bien, que le explicaba. Lo lees y me lo explicas, lo lees y me lo explicas. Entonces era lo que yo hacía realmente y me empezó a llamar la atención también, ¿no? Entonces yo preguntaba a terapeutas, veíamos y así pasó el tiempo. Mi hermano no tuvo muchas terapias, pero realmente no fueron las adecuadas en ese momento. Cuando ya mi hermano fue adolescente, digamos, empezamos a descubrir toda esta parte, ya que yo estaba estudiando, ya viendo esta parte de educación y mi hermana también, empezamos a descubrir esta parte de la comunicación alternativa, ¿no? Que podíamos trabajar con apoyos visuales con él. Y entonces empezamos a presentárselos y empezaron a funcionar. Empezó a funcionar. Mi hermano era adolescente. Entonces nos empezó a llamar mucho la atención, nos empezó a gustar mucho. Sabíamos, en cuanto empezábamos a trabajar en algún lugar o en alguna escuela, casualmente siempre era como que veíamos a niños que tenían alguna necesidad y nosotras queríamos trabajar con ese niño o las mismas maestras nos preguntaban, ¿no? Y pues así empezamos hasta que decidimos que íbamos a abrir un lugar para trabajar con personas dentro del espectro del autismo. En ese entonces la idea era como con adolescentes, porque decíamos, pues niños en cualquier lugar van a atender, ¿no? Y adolescentes no. Entonces queríamos trabajar con adolescentes y así fue como que surgió el proyecto, surgió la idea. Obviamente de repente sí trabajamos con adolescentes, pero empezamos a trabajar más con niños. Nos empezaron a buscar más con niños porque pues precisamente los papás de niños pequeños son los que más acaban de recibir el diagnóstico y están buscando ayuda, ¿no? Entonces, esta fue como por lo que nosotros decidimos, pues por no encontrar en ese momento el servicio que necesitábamos, ¿no? Para mi hermano, entonces decidimos crearlo, ya que no lo había, dijimos, lo vamos a crear. O sea, que originalmente fue para tu familia. No, realmente fue fue más bien por la historia familiar, crear este lugar para poder apoyar a más niños, a más personas, porque detectamos esa necesidad, ¿no? Y como mi mamá también ya estaba relacionándose con más mamás de adolescentes y jóvenes, y como no tenían un espacio, entonces fue por eso también que dijimos, pues nosotros queremos dar este apoyo, que vimos que mi hermano funcionó, que vimos que mi hermano estaba funcionando, que nosotras además, pues nos llamaba la atención también, porque es difícil que encuentres a los especialistas después que quieren trabajar también con adolescentes y jóvenes, ¿sí? O sea, ya de por sí que trabajen con personas dentro del espectro del autismo son poquitos. Ahora que trabajen con adolescentes y jóvenes menos, y con adultos pues, prácticamente ya no. Sí las hay, pero bien poquitos. Oye, Soraya, ¿y qué edad tenías cuando dijiste yo quiero dedicarme a esto? Tenía aproximadamente, yo creo que tendría como 24 años, 23, porque antes lo que había hecho estaba como voluntaria, desde los 17 años más o menos, empecé a ser como voluntaria, o como cuidar a los otros niños, como jugar con ellos mientras los papás hacían alguna junta, alguna reunión. Entonces, en ese entonces estaban como niños y preadolescentes. Ya después, hubo un tiempo después en el que yo decía, ay, bueno, yo no quiero saber qué es autismo, como 2 años estuve así, de que yo ya no quiero saber qué es autismo, ya escuché mucho y ya no sé, yo ya no quiero. Entonces, mis papás lo permitieron, o sea, no me dijeron nunca nada, yo ya no quería saber más. Y bueno, después ya yo solita empecé a regresar por esto que te comento, ¿no? O sea, ya cuando empecé a ver, empecé a trabajar en esto de educación y todo,
dije, no, creo que sí, creo que yo me quiero dedicar a esto, me empezó a llamar muchísimo la atención. Mi hermana, Ale, que era la que me empezaba a invitar como a congresos, porque ella estudiaba educación especial. Entonces me empezaba a invitar a sus cursos, a congresos, me llamaba muchísimo la atención, me empezó a gustar muchísimo y ya fue que dije, ay, no, yo me dedico a esto. Yo quiero estar en esto. Oye, y entonces te tocó vivir el proceso, ¿no? En México de que hubiera más información y realmente te tocó de no haber nada. Platícanos cómo podemos ver este proceso en México y bueno, aparte, como quiera Cuernavaca está muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos esa ventaja, pero pensando en lugares remotos donde realmente yo creo que no se está capacitado para diagnosticar un tipo de problema o así. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido el proceso de que la gente ya realmente se especializa, se informa y que ya hay lugares a donde puedas recurrir, como tú lo viviste de nada ahorita, o sea, cómo lo viviste, cómo lo viste y realmente también crees que ahorita estemos en un buen nivel o todavía falta más por tener más, por especializarnos más. Ok, bueno, mira, primero fue muy, cuando no recuerdo el año, habrá sido 2004, más o menos 2003, que mi mamá y otros papás estaban haciendo un grupo, trataron de hacer un grupo de apoyo, porque, como digo, sí había los espacios, lugares donde daban terapias, pero tal vez no no todo el tiempo que se necesitaba, obviamente había poco tiempo. Había gente, si querías más tiempo, querías otro tipo de terapia, pues tenía que ser de manera privada, ¿no? Y llegaban a ser muy costosas. Entonces, estaban haciendo un grupo de padres para poder conseguir apoyos, para los que no pudieran pagar esas terapias, ¿no? Entonces, hicieron un reportaje, me acuerdo, en TV Azteca, y empezó a llamar gente de Veracruz, recuerdo Veracruz, no me acuerdo, pero fueron varios estados que empezaron a llamar y dijeron, es que acá no hay nada, nosotros vamos, incluso vino una señora de Oaxaca, me parece, vino otra de Veracruz, porque ¿qué estaban haciendo? ¿Qué planeaban? Bueno, ya no se llegó a más por varias razones, o sea, yo soy ajena a todo eso, a eso que sucedió, yo no sé bien qué pasó, pero bueno, entonces ahí te digo, en ese tiempo, pues incluso llegaron a venir para acá a Cuernavaca, ¿no? Y después, conforme fue pasando el tiempo, se fue visibilizando más, pasó esto igual por la necesidad que tenían padres, hermanos, familiares, grupos de padres empezaron a unir y hacían una asociación en un estado. Hacían una fundación en un estado, hacían un centro en un estado, llegaba un terapeuta y apoyaba y abría un lugar en un estado, ¿no? Y en ciudades así. Poco a poco fue que se fue haciendo y formando todo esto. Se empezaron a abrir más oportunidades también para especializarse, para conocer el autismo. Ya en México, porque anteriormente tenías que hacerlo en Estados Unidos o en España, ¿no? Entonces, o bueno, en el extranjero también, en otros lugares. Pero después se empezó a abrir aquí más oportunidades también, más expertos, tal vez ellos se formaron por fuera y empezaron a traerlo a México, empezaron a adaptar los contenidos. Eso fue muy importante, ¿sí? Porque empezaron a adaptar contenidos para niños mexicanos también. Hay filtros de detección ahorita que tienen para niños mexicanos o niños latinos, específicamente. Porque una vez, me acuerdo, comentábamos, no es lo mismo un chico, por ejemplo, detectar a un chico con autismo o dentro del espectro del autismo. Acá en México, que todos somos más, la cultura nos da que somos como más guapachosos, más nos tenemos que tocar, bailamos, reímos, que en Oriente tal vez, ¿no? O sea, o que en Medio Oriente, pues no es lo mismo, allá a lo mejor va a ser, en China tal vez va a ser normal que un chico pues no socialice mucho, no hable mucho, ¿no? Que le guste estar en sus videojuegos, tal vez es más común, ¿no? Lo ven de una manera más común. Entonces,
han adaptado también algunos baterías, algunos filtros, te digo, de detección, aquí para niños mexicanos. Entonces, eso es realmente muy importante y vamos como de gane, ¿no? Hay un estudio incluso que se hizo ya de la prevalencia de autismo en México y, bueno, se concluyó que aproximadamente 1% de la población de los niños vive dentro del espectro del autismo, o uno de cada 115, ¿no? Uno de cada 115 niños, esto. Mucha gente no está de acuerdo con la estadística, dicen, es muchísimo es muchísimo, ¿no? Y otros al contrario dicen, no, es más, debe ser más, porque está esto no estuvo bien hecho el estudio. Yo lo que digo es, ya tenemos un estudio, por lo menos, ya se empezó con uno, ¿no? Esto abrió camino y seguramente hará que, bueno, después hagan estudios más exactos, más certeros, y por supuesto, que más niños reciban como toda esa atención, ¿no? Y algo que es muy importante también, que ahorita ya cada vez escucho más, ya no nada más es como la batería de prueba, la que aplican, o el filtro, o la prueba específicamente. Se debe tomar mucho en cuenta que quien está haciendo el diagnóstico debe hacer bastante observación clínica. Y cuenta muchísimo la experiencia de la persona que esté haciendo el diagnóstico. Súper importante porque si nada más se aplican las pruebas, te puede dar un falso positivo o un falso negativo. Sí, y entonces tú ves y tú esto y tú dices, esta persona está dentro del espectro del autismo o no está dentro del espectro del autismo, ¿no? Otro cambio importante que hubo para para el autismo específicamente, te digo, fue que del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, en el trastorno de los trastornos mentales, sucede aquí que hubo este cambio, que antes había autismo, Asperger, síndrome de Rett, bueno, y ahora ahí tenías que poner el nivel, ¿no? Leve, moderado, severo, y si estaba en qué grado se encontraba también. Si estaba en moderado, si era moderado leve, si era moderado moderado, moderado severo, si era bueno, o sea, entonces, y ahorita cambió el DSM-5, que cambió cuando tú haces un diagnóstico, ya un niño lo pones dentro del espectro del autismo, ¿sí? El trastorno generalizado del desarrollo también está dentro del espectro del autismo. Y entonces ya no hay tanto esto de que, pero ¿en qué grado estaba y en qué nivel estaba? Entonces, se hacía más fácil el diagnóstico también, porque si no, era un calvario, si de por sí sigue siendo difícil, era un calvario, pasaban años y los niños sin diagnóstico. Entonces ahorita un niño se encuentra dentro del espectro del autismo y simplemente se acentúa cuál es el nivel de apoyo que el niño requiere, nivel 1 de apoyo, nivel 2, nivel de apoyo 3, ¿no? Aún así, los niveles varían a lo largo de la vida de una persona. ¿Okay? Muy bien, bien. Y algo que me interesa saber, Soraya, es el manejo de adultos, ¿no? Realmente sí, es como que, como tú decías, ¿no? Nos enfocamos en niños pequeños, ¿no? O en adolescentes. Pero, ¿qué ocurre con los adultos, ¿no? Realmente, por ejemplo, pensando en que tienes ya que tú ya eres mayor, ¿no? Que ya tus hijos crecen. O sea, como que pensamos que los hijos siempre se van a quedar pequeños, no sé por qué. Pero sí esta parte de atender a un adulto con este tipo de espectro. Ok, bueno, esta parte, pues fíjate que sí, es una parte que está complicada, pero no está como olvidada. Sí, o sea, cada vez igual vamos avanzando mucho más, cada vez más personas, más terapeutas, más gente está involucrada. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños que fueron diagnosticados van creciendo, van siendo adultos, ¿no? Y entonces estos grupos de padres que tal vez hicieron estas fundaciones y asociaciones, las hicieron para niños, pero van creciendo. Entonces las necesidades van cambiando. Tal vez ya está el programa para niños. De repente se dan cuenta, ya pasó el tiempo y ahora necesitamos el programa para adolescentes. Van creando. Y ahora el programa para jóvenes y ahora el programa para adultos, que cuando empezamos con jóvenes ya necesitamos estar viendo oportunidades laborales. Ya estamos hablando de oportunidades laborales y en este caso, si los chicos, digamos, que necesitan un nivel 3 de apoyo o tienen una discapacidad
severa, sí, por decirlo, llamarlo de alguna manera. Entonces estamos hablando de ahora qué pasa, qué sigue, porque ya no vamos a poder, los papás ya no vamos a ser eternos, no vamos a durar tanto, y ahora qué va a pasar con nuestro, pues con nuestro hijo, con nuestro familiar, ya no somos eternos, ¿no? Entonces, ahorita se está manejando bastante, hay unas residencias, de hecho, en el Estado de México, que bueno, ya tienen tiempo funcionando, pero igual, obviamente tienen un límite de personas, ¿no? O sea, me parece que, no me acuerdo cuántas me dijeron, me parece que como 15 personas son las que pueden recibir en cada residencia, y me parece que tienen 3, ¿no? Sin embargo, esas son residencias. Hay otros lugares donde ya se está haciendo programas para adultos, programas laborales. Apenas estaban poniendo en redes que en México se estaba abriendo ya una bolsa de trabajo para personas dentro del espectro del autismo. Sí, cada vez se está también informando más a la sociedad sobre lo que es el TEA y sobre lo que no es, principalmente. De hecho, es algo que a mí me preocupaba más hace unos 5 años, el explicar lo que no era, porque películas, series y todo eso de verdad nos retratan el autismo como, está un poco, no sé si un poco o bastante, pero desde mi perspectiva no está muy cercano a la realidad. Entonces, ahorita ya se está tratando como de informar más a la gente, de decir lo que es, más gente se interesa, ya es más común que tú digas, yo conozco a una persona dentro del espectro del autismo, ¿no? O sea, ya no como antes, que autismo, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Pero qué es eso? No tengo la menor idea. Entonces, ahorita ya se están visibilizando mucho más. Entonces también empresas están dando más apertura, dando más oportunidades laborales. Los padres también están tratando de crear más, tal vez fuentes de autoempleo para sus hijos, alguna empresa familiar, ¿no? O sea, porque siempre va a haber opciones. Y la opción también de hacer este tipo de residencias, ¿no? Este tipo de lugares, que de hecho, les comento, como ahora a mí me toca convivir en mi familia con un adulto con autismo, pues obvio ya mi visión es hacia crear también una residencia en Cuernavaca, ¿no? Claro. Empezar a crear los programas Respiro. Eso es lo que empezábamos en octubre, pero bueno, debido a la pandemia ya no pudimos. Es lo que teníamos planeado empezar en octubre, y entonces ver más adelante, pues una residencia, ¿no? Como te digo, esto va cambiando, vas viendo ya la necesidad que tú tienes aquí cercana, y entonces esto es lo que nosotros estamos acá tratando de hacer. Y lo que te digo, que también en todo el país lo están tratando de hacer, cada vez hay más terapeutas que también están trabajando con adultos, con jóvenes, con adolescentes, y bueno, pues esto es un gran paso, un gran avance, aunque dicen todavía nos falta mucho para llegar a países como España, ¿no? Que van muy avanzados en neurodesarrollo, como Cuba, como Canadá, como Estados Unidos. Seguramente sí, y también en cuanto a los apoyos que hay por parte del gobierno. También nos falta todavía bastante en ese aspecto, pero mira, pues gracias a Dios creo que vamos caminando, creo que ahí vamos, creo que cada vez vamos avanzando más. Y también hay mucha gente tratando de apoyar, y muchos profesionales que también ya quieren saber sobre la condición y quieren también especializarse, conocer, trabajar con chicos dentro del espectro también. Muy bien. Y bueno, ¿qué pasa con estos chicos en este tiempo de pandemia? Platícanos, porque estamos metidos en los medios de los que están tomando educación a distancia, de los que están tomando, ¿cómo se llama?, clasecitas en la tele. Pero ¿cuál es la realidad que ustedes están viviendo, ustedes como terapeutas y los chicos, ¿no? Porque pues me imagino que toda esta situación pues también les ha de estar pegando durísimo. Sí, por supuesto. Y yo creo que vivimos dos realidades, o sea, porque desde los chicos a los que les fue mejor, al dejar de ir a la escuela, al no estar en tanta terapia, corriendo de un lado a otro, como que se relajaron, ¿sí? Porque muchos de estos chicos también presentan ansiedad. Entonces, con esto les ayudó más, dejaron de tener como tanta presión. Varias mamás referían, no, están felices porque ahora ellos van como
pues dirigiendo un poquito más esta parte de su aprendizaje. Digo, ya sabes, esta parte que tanto defendíamos, ¿no? De que el aprendizaje fuera más libre, fuera más autónomo. Entonces, a varios chicos les benefició esta parte, ¿no? Les fue muy bien. Y bueno, dado que nosotros no estábamos en un pues confinamiento obligatorio acá en México, como en otros países que de plano no puede salir, que la policía estaba ahí, que a ver quién se sale, ¿no? Entonces había chicos que sí podían sacarlos, a lo mejor a dar la vuelta en el carro, a caminar un poquito, ¿no? Sí puedes caminar en tu calle, no sé, dar un paseíto, sí podías darlo. Entonces algunos, te digo, en esta parte como que benefició un poquito, ¿no? Sí hubo algunos chicos también, y también lo comentaron bastante, que igual por esta ansiedad y por tener que estar encerrados y por tener este cambio de rutinas, porque una de las características del trastorno del espectro del autismo es esto, el pensamiento inflexible y los intereses restringidos o específicos. Entonces ellos son muy, muy dados a crear rutinas o a pegarse a rutinas. Entonces al haber este cambio en sus rutinas, sí hubo ahí, al contrario, se disparó más la ansiedad. Entonces, ahí lo que ocurría era como entre los terapeutas y los padres, tratar como de crear este plan, ¿no? De entender que no por estar encerrados, o sea, tenían que dejar de hacer como sus actividades físicas y sus actividades sensoriales, tenían que seguir cubriéndose de alguna manera. Y sobre todo fue muy interesante el darse cuenta de esto, de decir, bueno, acá se dan cuenta ustedes que tienen que continuar esto en casa, que los planes se tienen que hacer tomando en cuenta toda la familia, porque en terapia van un rato, van un tiempo, ¿no? De terapeuta pueden estar cambiando, pero de padres no van a cambiar. Y entonces la familia va a seguir siendo siempre la misma. Entonces, era muy importante como trabajar en equipo en esta parte. Hubo también dificultades porque cuando empezaban los chicos a ver la parte de las clases en línea también, había chicos que les costaba mucho trabajo prestar atención, ¿sí? O sea, les cuesta mucho trabajo la atención. Entonces, al no poder prestar realmente atención, al no tener esa atención sostenida, pues era difícil que se quedaran ahí viendo y escuchando a la maestra y luego viendo a todos sus compañeritos y todos hablando, como se dio en un principio que se hizo un poco de relajo en todos lados. Era difícil y los chicos a lo mejor, si su atención sostenida era de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pues en lo que se ponían de acuerdo y llegaban todos, el chico ya habíamos perdido la atención, ¿no? Entonces, esa parte fue como complicada. En algunos otros casos, o en cuanto la terapia se daba en línea también, algunos funcionaba muy bien, porque a algunos les gusta mucho estar en las pantallas. Entonces prestaban mucha atención, les gustaba más también, ¿no? Pero claro, o sea, tampoco fue como que fuera excelente y fuera maravilloso. Aunque algunos refieren que sí, que trabajando con adultos, con Asperger o adolescentes, que les fue mejor. Decían que les iba mejor, realmente. Entonces, aquí nos dábamos cuenta realmente, se empezaron a dar cuenta los padres también, al estar haciendo todo esto también, decían, bueno, yo me doy cuenta que a mi hijo no le ponen actividades o que les dejan las actividades a todos y mi hijo no tiene actividades, no le están dejando las actividades o las actividades que están haciendo, mi hijo ya las sabe, ¿no? ¿Y por qué le están mandando vocales o no sé, yo digo, ¿no? Actividades de grafomotricidad, cuando mi hijo eso ya lo pasó. Entonces se daban cuenta tal vez que en la escuela no estaban haciendo lo que les estaban diciendo, lo que les estaban reportando, lo que les estaban prometiendo. Muchos se decepcionaron de la escuela en la que estaban. Sí, porque a pesar de que muchas, la mayoría de las escuelas se hacen llamar inclusivas, pues realmente no lo son y realmente el concepto de inclusión ni siquiera lo tienen claro. Entonces, esa parte fue la parte complicada. Después hubo muchas escuelas que muy preocupadas y al contrario, se comprometieron, reuniones con los padres y qué hacemos y qué podemos seguir haciendo con el terapeuta, qué recomendaciones nos da. Y bueno, o sea, también había como esas recomendaciones y escuelas muy comprometidas, igual te comento, ¿no? Y si de por sí la educación era difícil de manera presencial, pues hay que imaginarnos acá y en educación especial también, ¿no? En la educación especial como un camp y todo esto, pues sí, se veía un poco complicada. Y bueno, hablando específicamente del espectro del autismo,
pues muchos compañeros que estaban en GAM, Centro de Atención Múltiple, igual referían, decían, pero es que nosotros tenemos una formación general, ¿no? O sea, no tenemos como algo específico de autismo. O sea, necesitamos que nos capaciten, necesitamos capacitarnos en autismo, pero real, con estrategias reales. No solo que nos cuenten lo que es esto, se recomienda que los niños, se recomienda que es otro. Entonces, esa parte de lo que comentaban bastante. Muy bien, Soraya. Y ahorita te tocaste lo del el sistema educativo mexicano siempre ha presumido, bueno, yo he escuchado con diferentes nombrecitos esto de la inclusión y demás. Y realmente yo creo que es algo con lo que se ha cojeado durante mucho tiempo y que depende, como tú lo referías, de la escuela, ¿no? En las escuelas hay escuelas que son más empáticas y más abiertas y capacitan a su personal y hay escuelas que de plano no le entran al reto, ¿no? Pero si estuviera en tu poder hacer una propuesta, ¿qué propondrías para que realmente hubiera una educación en el sistema mexicano realmente inclusiva, ¿no? Desde tu perspectiva y desde tu trabajo, ¿qué recomendarías? Bueno, primero, ahí les voy a decir una cosa que tal vez no estén todos tan de acuerdo. En la reforma educativa nos decía esta parte, fue donde entró la inclusión y donde decían todas las escuelas deben recibir a todos los niños, tienen acceso. ¿Y tú qué crees que pensaban los papás? O sea, ya viéndolo yo más que como terapeuta, viéndolo como familiar, a recordar allá mi parte de la infancia, o sea, cuando mi hermano era chiquito, los papás estaban muy contentos. Ya mi hijo puede asistir a una escuela regular, lo van a aceptar en una escuela regular, porque muchos papás tienen la idea errónea también, si va a una escuela regular mi hijo, va a hacer lo que hacen los demás niños, ¿no? Y va a hablar porque los demás niños hablan, y va a sentarse porque todos los niños están sentados, y eso, porque si va a un lugar de educación especial, va a hacer lo que hacen los otros, le va a dar más autismo, ¿eh? Muchos así dicen palabras de los papás, le va a dar más autismo, se va a hacer más autista, etcétera. Entonces, digo, esto es bastante erróneo, porque si sucediera esto, no tendríamos que trabajar tanto esta parte de la imitación nosotros en terapia y del seguimiento de instrucciones, etcétera. Entonces, es bastante comprensible y no es para juzgar a los papás y decir, ay, ¿cómo se les ocurre? No. O sea, es parte de este proceso de aceptación, ¿no? Entonces, las escuelas siempre dicen, sí, yo acepto por la reforma y por muchas cosas. Porque muchas veces no es ni por la reforma, porque a veces algunas escuelas dicen, no, sí, aquí aceptamos a todos, somos escuela inclusiva y vénganse para acá, y al docente ni le preguntaron, ni lo capacitaron, ¿no? Entonces el docente dice, ¿y ahora yo qué hago? Y director, pues Miss, échale ganas, Miss, ahí busca la estrategia, y Miss, busca el modo como si fuera un juguetito que le tienes que buscar, ¿no? Y a ver dónde. Entonces, no, pues tampoco se puede hacer eso. Digo, buena intención sí es lo primero, pero digo, también se necesitan las herramientas adecuadas y específicas, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, creo yo, que sería muy importante también de ser como más realistas y darnos cuenta, primero, obviamente sí, para que una escuela sea inclusiva tengo que capacitar. Obviamente tengo que capacitar a todos los docentes. Así es. Y entonces comprender que no todos los niños pueden ir a cualquier escuela y no todos los niños estar en todas las escuelas, ¿no? Hay niños dentro del espectro del autismo o con alguna condición del neurodesarrollo que van a funcionar excelente en una escuela regular. Sí, entonces es como, pues sí, hacer estas evaluaciones y junto con el terapeuta también decidir y ver si el niño puede ir a una escuela regular o tiene que ir a una escuela de educación especializada. Que no crean que ahí lo van a hacer que el niño no avance, al contrario. Hay niños que con el apoyo necesario en un centro de atención múltiple o en una escuela de atención especializada es donde van a hacer que el niño desarrolle realmente todas sus habilidades y su potencial, ¿sí? Entonces, me parece que esto sería muy importante también, porque con esta idea de que todos los niños en todas las escuelas están vendiendo a los papás una idea errónea, están perdiendo tiempo valioso también, tiempo en el que van a ir ahí, están en ese tiempo y muchas veces también me ha tocado que dicen, como ahorita,
híjole, me doy cuenta que no le daban actividades a mi hijo, entonces, ¿qué hacía en la escuela? Y muchas veces cuando yo me tocó estar dentro de la escuela, los niños estaban jugando afuera, debajo de la mesa, es que este niño no me hace caso, ¿qué voy a hacer? Obviamente. Y dentro de los niños que van a estar en una escuela regular, hay que capacitar a los docentes, pero capacitar en estrategias reales, en que ya olvídate del qué es, del esto, de aquello, que es muy importante también que lo conozcan, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Dar estrategias muy específicas a los docentes. Me parece muy importante esto. Eh, no nada más como las estrategias, ¿no? O sea, obviamente también tienes que adaptar la escuela, los docentes también, para que realmente la escuela sea inclusiva, deben saber lengua de señas, deben saber también esto, deben adaptar los espacios, porque luego, sí lo aceptamos, resulta que al niño le encanta trepar, y puede trepar, y en una de esas pasó también que en una escuela un niño trepó y se cayó porque se intentó salir de la escuela. Entonces ahí el espacio ya no era inclusivo, entonces la escuela tampoco era inclusivo, ¿no? Tratar, obviamente, si el niño está ahí, pues tratar de que entonces sí en ese lugar se van a desarrollar realmente las habilidades que el chico o chica necesita. Y no nada más entra aquí con una maestra de apoyo o mal llamada sombra, ¿no? Entra aquí con una sombra. ¿Por qué? Porque entonces la sombra se convierte en el cuidador y en la niñera. Y entonces dices, bueno, entonces tu escuela no es inclusiva, no está realmente tu escuela capacitada para que me recibas a este niño acá en la escuela, si a fuerza necesita venir con una persona extra, ¿sí? Entonces, habrá niños, sí, que con su maestra apoyo, ahí empiecen a desarrollar todas sus habilidades, pero el éxito de esta maestra, de esta persona que está ahí de apoyo, es irse alejando. Ese es su éxito, ¿no? Entre menos que necesiten y más se vaya, no que esté ahí todo el tiempo. Porque entonces me estás aceptando al niño, pero pues porque así lo dice la ley o porque tú dices que así debe de ser y el niño no está desarrollando ahí todo su potencial realmente, porque entonces a lo mejor no es lo académico lo que debe aprender en este momento, sino a lo mejor las habilidades de independencia, de autosuficiencia. Entonces, para empezar, creo que esto es lo que yo propondría, que igual no les encanta, pero es una realidad. Es una realidad. Muy bien. Y Soraya, ¿tú conoces muy bien todo el mundo de homeschooling? Que ahorita en todo el mundo tuvieron que hacer homeschooling, ¿no? No les quedó de otra. Sí, más bien encerrarse. Bueno, tú ya le sabes todos los pormenores al término. Pero para una familia que tiene un chico que necesita atención especial, ¿es posible educarlo en casa? Yo creo que es posible educarlo sin escuela. Y la escuela es una opción, realmente. O sea, el ámbito escolar es una opción. Cuando tú conoces realmente realmente hacia dónde vas con la educación, realmente sabes, ok, hablando específicamente de un chico que tiene un diagnóstico, que tiene una condición del neurodesarrollo, conoces realmente cuáles son sus habilidades y sus áreas de oportunidad, entonces sabes hacia dónde va, cuáles son sus siguientes objetivos. El siguiente objetivo, porque si tengo un niño que no es verbal y yo quiero que hable, ese objetivo la verdad no es realista. No digo que no pueda hablar y que no vaya a lograrlo, ¿sí? O sea, no malentiendan esto. Lo que digo es que no es realista porque está de no hablar a hablar. Y hablar me refiero a platicar prácticamente. Entonces, mi objetivo si el niño no es verbal sería que se comunique. Entonces, mi objetivo sería que empiece a comunicarse. Y ya que se comunique, entonces yo sí intento que el habla se dé. Sí, o sea, siempre hay que intentarlo. Yo no digo que no, al contrario, siempre digo, siempre hay que intentarlo. Pero si se logró comunicar, miren, ya logramos esto, ya logramos mucho. Entonces, ok, ese sería mi objetivo. Y entonces, si ya después me voy al objetivo que, ok, me diga palabras, luego frases, luego ya que me comunique más, lo que está, sentimientos, que me empiece a platicar, ok, ya llegamos a ese objetivo. Entonces, tengo que ver cuál es mi objetivo, ¿sí? O sea, cuáles son los objetivos inmediatos. Y de acuerdo a esto, entonces determinar qué es lo que más me va a ayudar, qué herramientas voy a utilizar, qué es lo que más me va a ayudar para llegar a estos objetivos, ¿sí? Si va a ser un centro educativo, ok, entonces voy a determinar si quiero que sea un centro educativo regular o uno de educación especializada, o voy a optar por que estos objetivos se logren sin escuela, ¿sí? O sea,
esto es una opción. Si yo tengo el tiempo, ¿sí? Y si yo tengo las ganas de hacerlo, porque también se necesita esto, entonces, ¿por qué no optar por ello? ¿No? O sea, si para empezar necesitamos saber esta parte de que, necesito que socialice, necesito que sociabilice, y esto solo se va a dar en la escuela, pues entonces estoy equivocado, porque para empezar necesito conocer lo que significa socializar y sociabilizar, que en esto empezamos por decir que es empezar, mantener y terminar una interacción con otra persona. Entonces, estando en un salón de clases con mucha gente, posiblemente no se dé, ¿sí? Entonces lo logre más en la tienda, lo logre más con el vecino, lo logre más con niños en el parque, ¿sí? Y a lo mejor si mi hijo está dentro del espectro del autismo y no le interesa mucho, no muestra interés por las otras personas, entonces pues en la escuela difícilmente va a suceder, que todo es como muy estructurado, que todo tenemos tiempos marcados, y que el objetivo principal de la escuela pues son los conocimientos académicos, ¿sí? Entonces, si mi hijo todavía está en otra etapa, entonces podría pensar, bueno, si mi opción para que fuera a la escuela era la socialización, la sociabilización, pues entonces no es la escuela obligatoriamente donde se va a dar esto. Y entonces perfectamente se puede dar la educación sin escuela con un chico que tenga un diagnóstico. De hecho, se ha dado, hay familias que lo están haciendo, que lo están llevando muy bien, que no están, pues que no viven con una presión, que no viven con esa constante comparación, ¿no? De que, híjole, cada vez veo el desfase de mi hijo mayor, mayormente el desfase de mi hijo, me gustaría que hiciera lo que los otros niños, me gustaría que hubiera lo que los otros niños. Entonces, si la familia está toda de acuerdo, si fue lo mejor para toda la familia, ¿sí? Y si también lo tomaron como debe ser, no como decir, lo voy a educar en la escuela porque acá yo le enseño más, le exijo más y puedo más y me voy a poner más exigente, pues entonces perfecto se ha hecho. Y en estas conferencias de Pachuca, estos encuentros a los que yo iba, a los que era invitada, de hecho hablábamos de esto. Iban muchas familias que sus hijos estaban desescolarizados y que contaban anécdotas padrísimas como estas, que sus hijos tenían menos ansiedad, que ellos también, que estaban menos preocupados porque sus hijos lograran tal cosa, que incluso lograron algunos objetivos académicos al estar desescolarizados por ir a su ritmo y por poder enfocarse en una sola cosa a la vez, ¿no? Y los niños empezaron a mostrar más interés también. Pues por lo que me platicas, lo que es básico es esto de, pues, que cualquier padre que quiere hacer homeschooling, necesita tener voluntad, ¿no? O sea, realmente la voluntad es indispensable, tener tiempo, capacitarte, porque sí, claro, me imagino que tienes, no nada más es hago esto como se me ocurre, tener así como que una buena comunicación con el terapeuta para que te vayan guiando. Y esto me lleva a preguntarte, Soraya, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar en este tiempo que te has dedicado a esta labor tan importante? Bueno, creo que el desconocimiento. Creo que el desconocimiento, sí, tanto de las familias como de la gente en general. Esto ha sido lo más difícil, ¿no? Cuando de repente llega una familia nueva y te dicen que su hijo acaba de ser diagnosticado o que están buscando el diagnóstico y haces el diagnóstico, el desconocimiento es lo más difícil porque esto te lleva a la no aceptación, ¿no? En un principio, que en un principio obviamente todos los padres viven un duelo, y tienen que vivirlo y es necesario y es sano y es normal. Entonces, cuando existe este desconocimiento, existen prejuicios, existen frases como esta que te decía, ¿no? Yo no quiero que esté con más niños con autismo porque va a copiar esto, porque se va a hacer más autista, porque si está con niños regulares va a hacer lo que hacen los otros niños, porque si está en un centro educativo regular va a aprender lo que estén, más bien va a hablar como los otros, se va a dar cuenta que necesita hablar como los otros.
en algún momento va a llegar a estar igual que los otros niños, a ser igual que los otros niños, ¿no? O sea, como esta parte de normalizar, ¿no? Porque si entendiéramos realmente lo que es, sobre todo en el espectro del autismo, porque este diagnóstico te llega a los 2, 3 años, ¿no? No es como el síndrome de Down que tu hijo al nacer inmediatamente te das cuenta. Tu hijo nace, ya sabes, desde antes de que nazcan los hijos uno tiene los planes, uno tiene expectativas, y entonces tu bebé nace y tú lo ves 1 año, 2 años y sigues con tus expectativas y sigues. Entonces, que a los 3 años de repente o cuando entra a la escuelita a veces te dicen, oiga, lo que pasa es que su hijo vemos que tiene un comportamiento atípico, o sea, tiene que llevarlo con un especialista. Entonces, ahí es como el primer shock. Entonces, dicen, bueno, autismo, empiezan a buscar y empiezan a ver historias de otros padres que el hijo se curó en primera, que el autismo no se va a curar porque no es enfermedad. Entonces, que el autismo se curó, que esto pasó, que tal persona, su hijo logró hacer no sé qué tantas maravillas. Y entonces, como mi hijo tiene autismo, va a lograr esto, como esta persona con autismo. Que sucede como con nosotros, o sea, una persona sin autismo puede lograr hacer maravillas y no por eso mi hijo sin autismo las va a hacer también, ¿no? Entonces todos vamos a ser diferentes y todos los chicos también dentro del espectro del autismo son diferentes. Entonces, como esta parte, ¿no? Y al no conocer la condición tratan de normalizar. Lo llevo a terapia para que logre hablar, para que logre socializar como los otros niños, para que logre hacer todo lo que van a hacer los otros niños, ¿no? Y dentro de todo esto empezamos a perdernos de esta otra parte maravillosa que nos puede mostrar también el autismo, ¿no? Y no digo que todo sea maravilloso, porque va a haber cosas muy complicadas para lo que no estamos listos, ¿sí? Como por ejemplo, si viene una crisis, si viene un berrinche, o que el niño sea muy inflexible en el pensamiento o en cambio de rutinas, pues va a ser difícil, va a ser complicado, ¿no? Y entonces sucede también que viene el desconocimiento de la familia y de la gente en general, ¿no? Que tú sales y que ven a tu hijo y que empiezan a recomendarte no sé qué y que esto y que usted no es firme y que lo que pasa es que lo tiene muy consentido, lo que pasa es que esto y aquello. Y bueno, con esto los padres lo que hacen es que dejan de sacar o de llevar mucho a sus hijos a reuniones, dejan de asistir a reuniones, ¿sí? Y esto se da también porque aún no viene la aceptación de ellos, por parte de ellos hacia los chicos. Cuando viene esa aceptación ya no importa que los demás no acepten, ¿no? Ya no importa. Pero si los demás no aceptan y a mí todavía me duele eso, todavía me molesta mucho, no quiero que nos estén viendo y todo, ahí viene desde una parte que nosotros todavía no aceptamos. Sí, entonces, como esta parte, en una ocasión, por ejemplo, un vecino, acá estábamos trabajando, una niña empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque no quería entrar, porque ese día quería irse con su mamá. Entonces no quería entrar y lloró y nosotros, bueno, pues teníamos que esperar que pasara para que ella lograra entrar. Entonces llegó un vecino y nos dijo, a ver, si no controlan esto, los voy a reportar, porque se están oyendo estos gritos y no es nada agradable. Entonces, así como que yo volteo y le digo, a ver, señor, perdón, pero ellos tienen una condición diferente y la parte de autorregularse es difícil. Yo no sé, yo estoy acá en mi casa, están gritando y esto no me gusta y yo voy a reportar. Entonces, sí fue así como de que, por más, y le dice la terapeuta, señor, la inclusión es importante porque no sé qué, y el señor así de, yo lo único que digo es que no quiero escuchar que esté llorando, se va, ¿no? Afortunadamente los otros vecinos apoyaron y dijeron, bueno, pues comprendemos que los niños, pues, para empezar, cualquier niño llora. Y segundo, o sea, sabemos que ellos, o sea, tienen como más dificultad para esto de la autorregulación y en la comunicación, ¿no? Para comprender que ella se tenía que quedar en ese momento, que su mamá solita iba a comprar esto y que luego iba a regresar. Entonces, bueno, como que esta parte era difícil y dices, mucha gente, cuando yo lo puse en la página, unas personas empezaron a decir, ¿no? Mis vecinos igual se quejan, dicen que van a reportar porque mi hijo grita todo el día, porque mi hijo hace esto. Yo no lo puedo llevar a jugar porque ya no quieren jugar, porque mi hijo de repente suelta un manazo, ¿no? De repente empieza a aventar cosas. Entonces,
esta parte como de no comprender del desconocimiento también ha sido lo más complicado, ¿sí? Lo más complicado, el desconocimiento y la no aceptación, pero esa te puedo decir que eso es todavía parte de, en cuanto la gente acepta ya tiene una perspectiva mayor, pero si no hay conocimiento, entonces eso es lo que lo vuelve muy complicado. Oye, Soraya, ¿y hay como un proceso? Tú hablas del duelo, ¿no? Cuando una familia recibe el diagnóstico, no sé si se pudiera generalizar un proceso de duelo, de aceptación, o de, no sé, de negación ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Sí, bueno, las etapas son como en cualquier duelo realmente. Primero te llega el shock, obviamente, y en algunos casos no es shock precisamente, ¿sabes? En algunos casos es descanso, porque dicen, más terrible que me llegue un diagnóstico, que esto es la incertidumbre, el no saber qué le pasa, qué tiene. Si un niño, por ejemplo, llora mucho por cuestiones sensoriales, se llora todo el día y no sé qué le pasa, o sea, no sé si es porque le duele algo, o sea, no sé qué pasó. Entonces, cuando te llega el diagnóstico muchas veces, a veces esto es como que descansas, ¿no? Entonces, pero bueno, principalmente y generalizando viene esta parte de shock. Siguiente, pues vendría la parte de negación, ¿no? Eso sí, te aseguro que lo pasan prácticamente todos, y con las frases como de, bueno, es que es muy leve, debe ser muy leve realmente, no creo que sea algo grave, que sea algo severo, ¿no? O esto de, debe ser Asperger. Yo creo que es Asperger, ¿no? O sea, un niño pequeñito de 2 años, es Asperger, o sea, los papás se empeñan en esto. O, ¿verdad que no se nota que tiene autismo? ¿Verdad que no? O sea, como que esta parte, ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo, de que queremos normalizar, ¿no? Esta parte. Después seguiría como esta etapa de... bueno, sé las otras etapas, entre ellas viene la etapa de negociación también, y después llegamos a la etapa de aceptación, que aquí hay algo curioso, que como este duelo, en el duelo de muerte, por ejemplo, pues tú ya sabes, o de una pérdida total, sabes, cuando llega la aceptación, sabes que ya no vas a ver a esa persona, ¿no? Que ya no es esa persona. O que tal cosa ya la perdiste y ya no va a estar contigo. Pero acá lo que sucede es que llegas a la etapa de aceptación y entonces, ¿qué tal que viene una regresión en tu hijo? Y entonces tiene una pérdida de habilidades. Y entonces vuelves a pasar ahí por el shock, vuelves a pasar por a lo mejor ya no tanto tiempo, pero vuelves a pasar por esta negación y por esta etapa de negociación, y entonces hasta que llegas de nuevo a la aceptación. Y entonces viene la etapa de la adolescencia. Y entonces tu hijo acá resulta que las herramientas que adquirió en terapia fueron para cuando era un niño. Cuando viene la adolescencia hay otras cosas que necesita y entonces te vuelve esta etapa de shock, te vuelve esto. Entonces, si tú vives esta etapa de tu duelo, te das la oportunidad de vivirlo, lo reconoces y entonces tienes un acompañamiento adecuado. En muchos lugares también puedo decir que ya tienen estos grupos de acompañamiento para familias, para hermanos, porque los hermanos también lo viven. La familia en general lo vive, y los abuelos y los tíos. Entonces, sí, si tú te das este tiempo, lo que va a suceder es que vas a encontrar herramientas. Vas a encontrar herramientas para que la siguiente vez que a lo mejor vuelvas a pasar por esta etapa, porque vuelvas a un shock o que vuelvas a pasar por negación o que algo así, tú tengas ya más bien herramientas para poder sobrellevarlo, ¿sí? Y para poder salir y para poder llegar de nuevo a la aceptación, porque como decía, aquí vas de una etapa a otra, y crees que ya lo aceptaste, ya lo superaste, y resulta que algo más pasa o algo más adelante y entonces regresas, o a lo mejor ya no pasas a shock, ya nada más pasas a negación, o ya nada más pasas a esta depresión, esta tristeza, ¿no? Entonces, sí, esta parte del duelo es necesario vivirla para poder llegar a una aceptación y llegar de una manera sana, ¿no? No estar buscando como un distractor, porque muchas veces enfocarse totalmente en tu hijo se vuelve también como un distractor para no aceptar, para no ver la realidad, lo que está pasando y poderte adaptar a la nueva situación. ¿Se puede crecer sin terapia? O sea, es muy importante la terapia. ¿Se puede qué, perdón?
sin terapia? Hay chicos que no precisamente necesitan terapia, ¿eh? Sobre todo los chicos que están diagnosticados con Asperger o que están dentro del espectro del autismo en un nivel 1, no todos van a necesitar terapia, o sí van a necesitar un acompañamiento como cualquier otra persona, ¿no? En alguna etapa de su vida, pero no es obligatoria, o sea, no en todos los no todas las personas con autismo van a necesitar, pero la gran mayoría sí. O sea, la gran mayoría sí, eso sí te lo digo. Yo creo que son poquitos los que no. ¿Por qué? Porque si tú en el autismo en el espectro del autismo estás percibiendo el mundo de una manera diferente, interpretándolo diferente y por lo tanto interactuando de una manera diferente, por supuesto que vas a necesitar terapia para ayudarte, también para ayudarles, pues a comprender y a tener también herramientas para poder adaptarse. Sí, es más esto, para adaptarse, para comprender y para que también las familias tengan también esas herramientas para que puedan lograr que en los diferentes contextos también puedan comprender la condición de su hijo y que puedan también hacer como las adaptaciones pertinentes, ¿no? Entonces, la terapia es muy, muy importante. De hecho, es súper, súper importante, ¿sí? En todas las etapas, pero en las etapas tempranas es súper, súper importante también. Porque es más fácil que yo le enseñe a un niño tal vez cómo está funcionando algo, o una pauta social, digamos, a que después tratemos como de hacer una modificación, ¿no? Su comportamiento, que si ya es parte de ellos, tratemos de modificar algo. No al chico, o sea, no estamos modificándolo, sino hay comportamientos que tal vez no son aceptados socialmente y necesitamos hacer ese cambio para que también ellos se puedan adaptar mejor, y a lo mejor hay algo que están sufriendo en ese momento también que les cuesta mucho y por eso también se frustran y sufren. Entonces es muy importante que para esto haya un acompañamiento terapéutico o haya terapia, y sobre todo en las etapas tempranas, te comentaba, ¿no? Y de hecho es mucho más importante, sería mejor, de hecho, la parte de la terapia, porque a veces que la parte como de la escuela, porque decíamos, ¿no? Es que muchas veces he escuchado que dicen, es que la escuela es la terapia, en la escuela es la terapia, o sea, no es así de sencillo, discúlpenme, y si alguien está en desacuerdo, pero no es así de sencillo, ¿sí? O sea, terapia es terapia, escuela es escuela, y ya decíamos, en terapia se trabajan unas situaciones y en la escuela estamos para los aprendizajes académicos, ¿no? Esto es la escuela. La terapia ya son otras cosas, son habilidades socioadaptativas, es integración sensorial, es independencia, muchas cosas que a lo mejor van a ir a poner en práctica en la escuela, sí, pero no en la escuela se las van a enseñar y no las van a aprender como por magia en la escuela. Muy bien, pues es súper interesante todo lo que nos estás platicando, Soraya, y se nos fue la hora, mira, volando. Sí. Me gustaría muchísimo que ese tiempo que nos queda nos compartieras dónde te encuentran, si tienen algún interés, de seguir conociendo tu trabajo, que es muy profesional, el nombre de tu página, bueno, todo lo que les pudiera interesar a quienes nos están escuchando. Por favor, Soraya. Gracias, Rox. Pues mira, la página en Facebook es Autismo Educación Especial Cuernavaca, eso es en Facebook. En Instagram me parece que es Autismo Cuernavaca, Autismo Cuernavaca en Instagram. Y bueno, nos pueden contactar por la página o por correo. El correo es autismocuernavaca@gmail.com, o por WhatsApp o por teléfono. El teléfono es 777-307-0735. Y estamos ubicados en Cuernavaca. Nada más que les digo, es necesario agendar una cita para poderlos recibir y poderles resolver todas sus dudas y darles toda la atención que requieren, ¿no? Para darles la información. Muy bien. Muchísimas gracias, Soraya, por habernos regalado esta hora de tu día, en un día de descanso, de relax, de muchas cosas. Te agradecemos muchísimo toda tu información, que es súper valiosa. Y si tiene alguien alguna pregunta por ahí, nada más nos pusieron que Quetzal y Patiño, Rocío González, vamos a escuchar esto, amiga, te va a servir para tus clientes. Si alguien más tiene algo que comentar. Si no, pues muchísimas gracias, Soraya, te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias. Y de verdad, muy, muy interesante todo lo que nos pudiste compartir en este rato. Muchísimas gracias, al contrario, qué bueno, me encantó platicar contigo y que habláramos de esta parte también de la educación y de sobre todo que pusiéramos también la educación alternativa, ¿no? Que ya es una opción y que bueno, funciona y funciona muy bien. Funciona muy bien, además, y funciona y funciona muy bien. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches.